Mis grandes amigos, escuchan el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Aquí estamos una vez más listos, prestos para compartir con ustedes una edición más de este programa Inyección de Esperanza. Edición número 808 que va de la temporada. 808 audios de estudios. Así que aquí llegamos con ustedes, aquí está en control de controles, como siempre, de la sala técnica, nuestro querido pastor Francisco Araque, el ROE de la congregación Yeshua Mesudá, juntamente con quien te habla el pastor Emilio Vázquez, ROE de la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Paraguay. Les hacemos llegar un fuerte abrazo rompeespalda y este programa que ya conocen, el cual están acostumbrados. Muchas gracias por la sintonía y gracias por enviar sus mensajes al más 595-985-162-975, línea personal. Gracias a todos ustedes. Nuestra página en Facebook lo encuentran así, Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, y a mí me encuentran con Emilio Vázquez. En TikTok me encuentran con Emilio Vázquez también, y la página de YouTube arroba Inyección de Esperanza 57, todo junto todo en minúscula, arroba Inyección de Esperanza 57 o Inyección de Esperanza. Encuentran ya nuestra página en YouTube. Ok, muchas gracias también a todos los que nos sintonizan a través de Telegram. Ahí está nuestro querido hermano José Ramón Centurión y Robadín Alejo repartiendo nuestras prédicas, este estudio de Inyección de Esperanza allí en Telegram. Bueno, vamos a gracias aquí a los que, bueno, gracias por animar también, y a los que desean ofrendar, lo pueden hacer por Western, o le paso número de cuenta de un banco, y así ya van a poder ofrendar para ayudar a este ministerio. Tenemos cuenta de banco, no hay problema, ¿sí? Así que en privado se contacta conmigo y yo les paso todos los datos allí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, hay que mirar esto, hermano querido, hay que mirar bien, porque una cosa es tener sentimiento de culpa, ¿verdad? Y no arrepentirse. Ese es un problemón. Ahora, otra cosa es tener sentimiento de culpa y arrepentirse, pero acá hay que analizar varias cosas. A ver, según usted, en el verso 2, ¿sí? Entonces, el limpio, una vez no tendrán ya más conciencia de pecado, entiende de que si servía la ofrenda para limpiar, ya no pecarían, o para perdón, ya no pecarían. Si me puede explicar, dice. Y acerca del sentimiento de culpas, bueno, por eso le dije recién, no es que no servía claro que sí servía. Varias veces he explicado eso, hay que atender bien acá. Cuando los oferentes llevaban sus ofrendas, iban y ponían su mano sobre las ofrendas ante el sacerdote, ¿sí? Y allí confesaban sus pecados. Y el pecado que ellos confesaban se traspasaba sobre la ofrenda. Pero esa confesión de pecado que ellos hacen ahí no es para que el sacerdote le perdone. Esa es la diferencia, ya que acá me está preguntando Olga también. El tipo de arrepentimiento que se hacía, ya que se habla aquí en Hebreo 10:2 de no tener más conciencia de pecado. Entonces los sacerdotes perdonaban a los que se arrepentían, como lo hacían ante Juan. Ojo, pero Juan no perdonaba. Cuidado allí. Eso no hay que malinterpretar.
Cuando la gente, lean bien eso, porque por eso que ya habíamos estudiado todo el Evangelio completo de Juan, y creo que nos llevó casi 1 año y medio estudiarlo todo. Y se acuerdan que habíamos dicho que cuando las personas se iban delante de Juan, ellos se arrepentían de sus pecados, confesaban sus pecados al Todopoderoso. No es que se iban a decirle a Juan, Juan, venimos a pedir perdón porque esto es nuestro pecado y te pedimos que tú nos perdones, que nos absuelva de nuestro pecado. Eso no, nunca pasó. Y lo mismo, porque esta práctica viene ya de acá, de lo que está hablando en Hebreo 10:2, de los oferentes que llevaban su ofrenda y ponían sus manos sobre la ofrenda, confesaban sus pecados y el Padre era que perdonaba. Los sacerdotes no perdonaban. Y esa es una diferencia que hay ahora con algunas religiones, que los sacerdotes absuelven, ¿verdad? Pero ahí no. El que absolvía, el que perdonaba a través de ese sacrificio, de esa ofrenda y la confesión, era el mismísimo Todopoderoso, ¿verdad? Pero tenían que presentar esa ofrenda, porque tenía que morir en lugar de él, en lugar del pecador tenía que morir la ovejita. ¿Sí? Ese es el tema. Y tampoco no podía estar ahí cerquita alguien escuchando, cuchicheando ahí de que te está confesando el hermano. Cuidado con eso también. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando algunos se emocionan mucho y están orando en un lugar. Perdona, Padre, mi pecado porque he hecho esto en voz alta. Y todo el mundo escuchando ahí. Cuidado, que puede haber algún hermano que tenga la debilidad de chismosear, o alguna hermana. Entonces ahí vas a tener problemas, porque no va a quedar entre los hermanos eso. Porque alguien que tiene esa maldita debilidad de chismosear va a salir y va a contar tus problemas. Cuando tú ya sales de la congregación, ya algunos te van a estar apuntando con el dedo, otros riéndose de vos. Porque eso pasa. No me van a decir que no pasa, porque yo sé bien que ocurre eso. Ahora que me viene en la mente eso, y ya que tocamos este tema, tengan cuidado, sean precavidos. Ahora, en este tiempo, hermano mío, no se puede hacer así. Uno no puede entrar en el lugar de reunión y gritar fuerte sus pecados, porque lastimosamente hay muchos hermanos que no están bien preparados y no son bien hermanos todavía, así que todo lo que estás contando allí va a ser chismoseado. Y lastimosamente algunos líderes mismos tienen esa maldita costumbre y debilidad de chismosear, de contar. Nosotros los líderes, hay cosas que se nos cuentan a nosotros, aconsejamos, eso no tiene que salir de nuestra boca en ningún momento, ni por nada del mundo. Eso se va con nosotros en la tumba. Pero hay algunos que al parecer tiene doble boca, hacia adelante uno y atrás tiene otro, lo que sí, cierra lo de adelante, pero por atrás está como parlanchín contando todo. Y ojo que hay líderes que son así. Bueno, entonces esto, lo de que Juan perdonaba, eso no es así. Y de que los sacerdotes perdonaban, tampoco es así. Lo mismo hoy día. O sea, si uno se va a arrepentir de su pecado, ahí en su pieza, arrodíllese ahí, o ahí en el lugar donde usted está, donde hay un silencio. Allí confiese su pecado al Todopoderoso en el nombre de su Hijo, por los méritos de su Hijo y por el gran mérito del Todopoderoso, que es su mismo Hijo, y sus acciones salvíficas. Y arrepiéntase, porque usted ha violado algún mandamiento y eso le está recarcomiendo la conciencia. Eso le está teniendo mal, le está malhumorando, le está teniendo en tristeza, le está poniendo nervioso, nerviosa. No le está saliendo nada porque está ocultando su pecado, ¿sí? No está confesando, no está reconociendo delante del Padre que usted falló, pecó. ¿Qué es pecado? Violación de la ley, violación del mandamiento o de los mandamientos de Elohim. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 3:4. Si usted robó, adulteró, si usted hizo algo indebido que en la escritura, en los mandamientos, el Padre te dice que no lo hagas y lo hiciste, estás pecando.
Y no me venga con el cuento chino de que no, estamos bajo la gracia, la ley ya no funciona. Porque de hecho no estarían pecando. Si no hay ley, no hay pecado. Cuidado con eso. Bueno. Y sí, ahí se ve, hermano, ahí se ve. El Mesías esos sacrificios que se hacían por el pecado en ese tiempo representaban al Mesías. Pero como yo siempre digo, eran sombra del Mesías, pero no tenían la misma autoridad que la sangre y la salvación que se nos otorgó a través del Mesías, porque eran sombra. Porque todos los que se confesaron poniendo la mano sobre esas ovejitas y murieron, bueno, están perdonados, sí, pero la sangre de esa ovejita no le dio la capacidad a ellos de resucitar para vida eterna en la segunda venida del Mesías. Pero la sangre del Mesías y su sacrificio sí. Es decir, por la sangre y la resurrección del Mesías y por el sacrificio del Mesías es que ellos, todos los que murieron en el Antiguo Testamento y nosotros, vamos a resucitar para la vida eterna. Esa es la diferencia. Creo que hace poco estuve dando una perlita de la Torá, hablando de eso ya. Bueno, ahí ya te especifiqué cómo es la cuestión. Es decir, si te dice, atiende lo que dice. A ver, vamos a mirar la transliteración. Creo que ya leí toda la transliteración, pero sería bueno seguir comentando en el versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlo, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Haga tal lo que ustedes me están preguntando, sentimientos de culpa. Entonces, que desaparezcan los sentimientos de culpa es una cosa. ¿Cuándo desaparece tu sentimiento de culpa? Cuando vos te sentís culpable y te arrepentís ante el Padre. Bueno, pero acá te dice que esos sacrificios no es que quitaba la capacidad de pecar. Ahora, el sacrificio del Mesías proféticamente quita de nosotros la capacidad de pecar. Escuchen bien esto, estoy diciendo proféticamente. ¿Por qué digo que es profético? Porque por la muerte del Mesías y por su sangre derramada, tú tienes salvación, ¿sí? Y por la obediencia después que tú haces al Padre. Bueno, entonces, ya ese sacrificio del Mesías, su sangre derramada, su resurrección, todos los méritos del Mesías, te asegura la salvación, ¿sí? Te asegura la salvación. Y cuando tú resucites, ahí recién tendrás la capacidad de no pecar. Por eso dije que el sacrificio del Mesías quita para siempre la capacidad del pecar, aparte de que nos da la vida eterna, quita para siempre la capacidad de pecar, pero en un futuro es profético. ¿Cuándo va a salir de ti la capacidad de pecar? Cuando resucite, por los méritos, por la sangre, por el sacrificio, por el gran amor del Padre también y por el sacrificio de su Hijo. ¿Se entiende? Ahora, capacidad de pecar es cuando, hermano, la capacidad de pecar es la... Ahora, no me vengas con este chiste de que, bueno, tú ya recibiste al Mesías y que ya no pecas. Ahora, lo correcto sería que ya al recibir al Mesías, hacer la inmersión en su nombre, al recibir el Espíritu Santo, tienes mayor posibilidad de no pecar. Pero que no tengas capacidad de pecar, yo no creo. No creo que haya persona, aunque diga por más santo que se crean, que después de recibir al Mesías o hacer la inmersión o el bautismo en su nombre, recibir el Espíritu Santo, que ya no peque. Siempre hay un tropiezo. Entonces, eso es, en ese momento uno sigue teniendo sentimiento de culpa, sí.
aunque uno haya recibido al Mesías, tiene todavía la capacidad o la posibilidad de cometer pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no es practicante de pecado. El practicante de pecado es aquella persona que está muerto continuamente en su delito y pecado y no quiere abandonar sus pecados. Por más de que sabe que existe el Todopoderoso, sabe que existe la Escritura, inclusive alguno va en las congregaciones, está ahí orando, se deja que se ore, pero no deja su pecado. Entonces es un practicante de pecado. Y no sé por qué y para qué se va en las congregaciones, o por qué y para qué pide que se le ore, quizás porque solamente quieren las bendiciones, pero no quiere dejar su pecado. O sea, no quiere abandonar su injusticia, no quiere ser justo, desea seguir haciendo maldad en algún área de su vida, porque el pecado es maldad. Aparte de que ser transgresión de la ley del Todopoderoso, primera de Juan 3:4, transgresión de la ley de Elohim, es también maldad, porque es rebelarse contra la voluntad del Padre. Y si uno no quiere dejar su pecado, es que no quiere hacer la voluntad del Padre, es un rebelde. Y dígame usted, si usted sigue así con esa condición de vida y no quiere abandonar su pecado, pero aún así usted va a la congregación, usted lee la Biblia y usted está haciendo una apariencia, porque ni se esfuerza por abandonar su pecado, entonces su rebeldía es contra el Padre. Quizás le va a engañar a nosotros los pastores o a los hermanos, quizás con su hipocresía logre engañar a los seres humanos, pero Yahweh, nuestro Todopoderoso, no puede ser burlado. Y peor para ti, porque estás jugando con las cosas del Todopoderoso, estás desaprovechando tiempo de rasquen, de misericordia, de oportunidad de arrepentirte, y no lo haces. Guays, si es que por ahí te cae un rayo y te mueres en esa condición. ¿Se acuerdan que estuvimos analizando el 9:27 de Hebreo? ¿Se acuerdan? No hay más oportunidades. Así que ahora, hoy, es el momento. Bueno, sí, practicante de pecado. Hermano mío, hermana mía, presten atención a esto. El Padre, a través de su Hijo y el poder de su Espíritu Santo, nos quitó de esta lista de practicantes de pecado y nos puso en la lista de los santos, pero lastimosamente todavía tenemos capacidad de pecar. La diferencia es que tenemos el Espíritu Santo para no pecar continuamente. Para eso se nos concede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se nos dio solamente para tener dones o hablar en lenguas o sacudirnos de aquí para allá. No, eso no es el tema. Primeramente, el Espíritu Santo, el Padre, nos concedió para tener esa voluntad y esa fuerza de cumplir sus mandamientos. Por eso que si tú dices que estás en el nuevo pacto y tienes el Espíritu Santo, entonces estás afirmando que tienes la capacidad de cumplir los mandamientos. Porque si lo violas, estás pecando. Primera de Juan 3:4. ¿Dónde encontramos este versículo que nos dice que el Padre nos dio su Espíritu Santo para que podamos cumplir esos estatutos, esos mandamientos? Ezequiel 36:27. ¿Se acuerdan de esa parte donde el Padre dice que nos quitaría el corazón de piedra para ponernos corazón de carne? Es decir, corazón de piedra es aquel que no tiene sentimiento de culpa. Ya no siente, no se da cuenta y no le interesa sus pecados. Y si uno muere así, lástima, va a condenación. Pero el Padre, por su gran rajen, por su gran misericordia, nos otorga la capacidad de razonar y de darnos cuenta que lo que estamos haciendo no está bien y no le agrada. Corazón de carne. Y si queremos permanecer en santidad y luchar contra nuestras debilidades y pecados, nos concede a través del arrepentimiento y creer en el Mesías y hacer la inmersión en su nombre, según Hechos 2:38, nos concede el Espíritu Santo como don.
¿Para qué? Según Ezequiel 36:27, para que podamos mantenernos en santidad obedeciendo esos mandamientos. O si no, ¿cómo tú permanecerías en santidad si no quieres guardar ningún mandamiento? Así que ese chiste de que los mandamientos fueron abolidos en la cruz es un muy mal chiste y es una muy mala interpretación escritural. Bueno, acá tengo el comentario, dice: si ya fuesen perfeccionados en cuanto a no pecar, ya no se acercarían con sus ofrendas. Es decir, si ya estaban totalmente puros o limpios. ¿Cómo se puede entender este versículo? Recién expliqué. No es que ellos llevaban su ofrenda y su ofrenda no les servía de nada, no se puede entender así, sino que seguían teniendo también sentimientos de culpa o capacidad de pecar, ¿sí? Pero después yo dije que el sacrificio del Mesías tiene un poder profético a futuro, estamos hablando a futuro, de que cuando tú resucites ya no vas a pecar más, te quita para siempre la capacidad de pecar. Pero la diferencia que nosotros tenemos con estos otros hermanos que se presentaban y llevaban sus ofrendas y pedían perdón, es que ellos no tenían el Espíritu Santo, solamente tenían su decisión. Y con nosotros la situación delante del Padre es más seria, porque ya nos concedió el Espíritu Santo, y si así seguimos practicando pecado, entonces más drástico va a ser el juicio para nosotros. Teniendo Espíritu Santo, seguimos jugando con el pecado. Ellos no teniendo Espíritu Santo, cometían pecado, bueno, pero se esforzaban en no pecar. Y nosotros teniendo el Espíritu Santo, y si nos esforzamos en no pecar, en no transgredir los mandamientos del Padre, entonces mayor posibilidad tenemos también de permanecer en santidad. ¿Se entiende? Acá dice: ¿quiénes son los que en el futuro ya no estarían pecando, del cual usted había explicado esto cuando hablamos del mismo tema? Y recién dije: los que resucitan en el Mesías, cuerpo glorificado y transformado, ¿sí? Y los que son transformados, no murieron y son transformados cuando venga el Mesías. Estos no tendrían ya capacidad de pecar, ya permanecería en un estado de total santidad, ¿sí? Y no tendrían esa capacidad o esa debilidades que tienen hoy o que tenemos hoy. Eso ya lo superaríamos. Ya tendríamos un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, transformado. Acá hice otra pregunta: ¿es posible vivir sin pecar aún creyendo en el Mesías? Recién respondí. ¿Tienes capacidad o posibilidad de pecar creyendo en el Mesías? Claro que sí. Pero hay que luchar para eso hay que hacer los pasos para recibir el Espíritu Santo y tener más fuerza y más refuerzo para no caer en pecados o en debilidades. Todos los creyentes en el Mesías tenemos la capacidad de pecar, hermano. La Escritura no está diciendo que los mortales creyentes en el Mesías ya no pueden pecar. Eso de que algunos le dice a usted, yo no sé por qué, con qué autoridad algunos líderes le aplastan a los hermanos cuando cometen algún error, y ellos se creen muy santos, como que no son pecadores, y le dicen que por qué aceptaron al Mesías si van a caer en pecado, como si fuera que ya no tenían posibilidad de pecar. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se enseña. Eso hay que tratarlo de otra manera. Vamos a mirar un poquito qué dice acá, el verso 3.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Confesión una vez al año, o qué nos indica. No, hermano querido, por favor. La confesión es inmediatamente cuando. ¿Cómo vas a esperar un año? Es inmediatamente cuando tú cometes un pecado y sientes sentimiento de culpabilidad, te das cuenta que hiciste algo malo, entonces inmediatamente tienes que arrepentirte delante del Padre. O sea, no puedes estar esperando un año. Acá tú estás confundiendo el año. Acá dice cada año porque cada año se hacía Yom Kippur. Esa es una festividad que se hacía una vez al año. Pero eso no quiere decir que ellos tenían que esperar un año para ir a confesar sus pecados, sino que en ese día también disfrutaban de la expiación concedida por el Padre de acuerdo a ese acontecimiento. Bueno, se le dice acontecimiento, un día de arrepentimiento, de ayuno. En realidad es así, no tanto que es una fiesta. Según esta frase, cada cuánto tiempo es bueno hacer la confesión. Hermanos míos, no sé de dónde sacan ustedes que tienen que hacerlo. Recién respondí. Una vez que usted siente sentimiento de culpabilidad o se da cuenta que cometió un pecado, ¿para qué vas a esperar 8 días, 15 días, un mes, un año? Arrepiéntete en el momento. Hoy es el momento, hoy es el día, ahora. No esperes. Porque, ¿qué pasa si vas a tener que esperar? Y lo mismo preguntan acá. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta a esto? Justamente iba a leer la pregunta acá de que si en alguna religión se practica la confesión de pecado al líder y hay ocasiones que el líder no puede irse y se suspende la celebración por otro mes, entonces ya están 2 meses sin confesión. Pero ¿qué pasa si en ese trayecto la persona muere? ¿Quién es el culpable? ¿La persona o el líder que no llegó para recibir la confesión? De acuerdo a esta religión, dice. Y ese es el problema de la religión, que pone líderes a quien se tiene que confesar y de quien se espera la absolución de pecado. Y aquí va a tener un problemón la persona porque estuvo dependiendo de ese líder para que sea perdonado y porque ya no hizo su confesión directo al Padre. Ese es el problema. Justamente ese iba a comentar, pero acá leyendo ya la pregunta para que ustedes escuchen y se den cuenta cómo es la cosa. Imagínate que tú estás en una religión donde en tu religión te dice que al líder tienes que confesar tu pecado para tener absolución, perdón. Y por A o B motivo estás lejos, retirado de la ciudad, el líder no pudo venir y te dice el líder, ¿saben qué? El próximo mes me voy. Entonces tú ya estarías 2 meses sin confesión. Pero ¿qué pasa si en ese trayecto te cae un rayo? ¿Quién es el culpable? ¿Y tú? Y también el líder va a rendir cuenta por eso, porque ellos enseñan mal. Como que la gente tiene que depender de ellos para ser perdonado. Y no de la misericordia o el rajen del Padre, que es instantáneo en el momento, a través del sacrificio de su Hijo, el Mesías, nuestro Salvador. Este es el problema. Así que ahí ya le englobé, ¿sí?, su duda, su pregunta, ahí ya le di la explicación. Esto es con respecto al verso 3. Cada año, sí, se refiere a el día de Yom Kippur, día de la expiación. Se hacía memorial de los pecados y si había pecado cometido en ese día también se confesaba los pecados y se recibía perdón a través del sacrificio de expiación. Es decir que el pecado o violación de la ley
que estaba activo en la persona y le estabas haciendo sentir mal, en ese día también eran todos perdonados, ¿verdad? Bueno, pero no es que tenían que esperar un año para confesar su pecado. Eso está mal interpretado y mal practicado por las religiones, y así lo entienden. ¿Ok? Bueno, hasta aquí nuestro programa El Día de la Fecha, Inyección de Esperanza. Quien les habló, su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.